Me llamo Emilio Vázquez, tengo 55 años y esta es la historia más dolorosa y, al mismo tiempo, la más liberadora de toda mi vida. Si la estás leyendo o escuchando completa, te pido que te acomodes, porque va a ser larga. Muy larga. Necesito contarla con todos los detalles que viví, porque solo así se entiende cómo se puede pasar del fondo del abismo a la luz más intensa que jamás imaginé. Todo empezó mucho antes de aquel octubre gris de 2023, aunque yo no lo sabía con certeza todavía. O quizás sí lo sospechaba, pero el corazón se empeña en tapar lo que la razón ya grita. Mi padre, don Roberto Vázquez, había fundado Vázquez Seguridad Digital en 1987 con apenas una computadora Commodore 64, un módem de 300 baudios y la convicción de que México algún día necesitaría proteger su información, tanto como protegía sus fronteras. Yo crecí entre cables, discos duros de 20 megas que pesaban como ladrillos y noches enteras en las que mi papá me enseñaba a leer logs de acceso como quien lee las líneas de la mano. El que controla la información, controla el futuro, repetía. Y tenía razón. En el año 2002, con 35 años, conocí a Esperanza en una conferencia de tecnología en el Expo Guadalajara. Ella tenía 28, era diseñadora gráfica freelance, ojos verdes que parecían dos esmeraldas líquidas y una risa que llenaba salones. Me enamoré como solo se enamora un hombre que nunca había tenido tiempo para el amor. Nos casamos en 2003 en la parroquia de San Agustín, y como su padre había fallecido años antes, fue mi papá quien la llevó al altar. Recuerdo que lloró tanto que tuvo que sacar el pañuelo 3 veces. Ahora sí tengo la hija que siempre quise, le dijo a ella esa noche. Y Esperanza lloró también. O al menos eso creí entonces. Vinieron los hijos, Sebastián en 2005 y Valeria en 2007. La empresa crecía sin parar. Para 2010 ya éramos la firma de ciberseguridad más respetada del occidente del país. En 2016 contraté a Arturo Herrera como director comercial. 38 años, MBA del ITSM, carisma natural, hablaba de tú a tú con los directores de TI de las empresas más grandes de México. Parecía el complemento perfecto para mi perfil técnico. Le di acceso a todo, clientes, finanzas, estrategia. Le di mi confianza absoluta. Y le di, sin darme cuenta, las llaves de mi vida. Los primeros años todo fue perfecto. Viajes familiares a Puerto Vallarta, navidades en la casa de campo en Tapalpa, partidos de Sebastián en las fuerzas básicas del Atlas, recitales de ballet de Valeria. Fotos donde todos sonreímos de verdad. O eso creía yo. El cáncer de páncreas de mi padre fue diagnosticado en febrero de 2023. Etapa 4. Metástasis hepática. Los oncólogos del Hospital Civil fueron claros, meses, no años. Mi papá decidió pelearlo todo lo que pudiera, pero también decidió poner la casa en orden. En mayo de 2023 firmó un nuevo testamento con la Notaría 17 de Guadalajara. Yo estuve presente. Recuerdo cada palabra que dijo el notario, en caso de fallecimiento del señor Roberto Vázquez. El fideicomiso familiar irrevocable número 452/2011 pasará íntegramente a su hijo Emilio Vázquez, con disposiciones específicas para los nietos Sebastián y Valeria Vázquez. Se incluye una pensión vitalicia para la nuera Esperanza Vázquez en caso de viudez, siempre y cuando mantenga el estado civil de casada con Emilio Vázquez o viuda del mismo. Esa última cláusula fue idea de mi papá. Por si algún día Emilio y tú se separan, mija, quiero que nunca te falte nada, le dijo a Esperanza mientras firmaba. Ella lloró. Otra vez. Lo que yo no sabía era que ya llevaba 5 meses siéndome infiel con Arturo. Las primeras señales fueron tan sutiles que casi las descarté como paranoia. En enero de 2023, Esperanza empezó a proteger su celular con una obsesión que no tenía antes. Cuando llegaba yo a casa, inclinaba la pantalla o lo ponía boca abajo. Es que estoy chismeando con mis amigas, decía riendo. Pero la risa ya no llegaba a sus ojos. Después vinieron las reuniones de trabajo, que se alargaban hasta las 11 de la noche. Ella tenía un pequeño despacho de marketing digital que apenas le generaba ingresos. ¿Reuniones hasta tan tarde? Yo justificaba, quiere crecer, como yo. En marzo encontré cargos en la tarjeta de crédito compartida, cena para 2 en el restaurante Alcalde,
Casi 7.000 pesos, Hotel Andares, botella de Dom Perignon en el bar del Yacht. Le pregunté con calma. Era el cumpleaños de Laura, invité a varias amigas, respondió. Y yo quise creerle. Pero la alarma real sonó en mayo, cuando nuestro jefe de auditoría interna, Miguel Ángel Torres, vino a mi oficina con cara de funeral anticipado. Emilio, hay accesos irregulares a los servidores financieros. Alguien con credenciales de nivel ejecutivo está descargando reportes de flujo de efectivo, estructuras accionarias y el fideicomiso familiar. Todo fuera de horario laboral. Las credenciales son, de Arturo Herrera. Sentí que el suelo se movía. No quise creerlo todavía. Puede ser investigación para algún cliente, dije. Pero esa misma noche instalé un honeypot, un archivo trampa disfrazado de fideicomiso-vázquez-confidencial-final-v2 PDF, con un beacon que me avisaba cada vez que alguien lo abría. 3 días después, a las 2:17 de la mañana, recibí la alerta. El archivo había sido abierto desde una IP registrada en el Departamento de Esperanza en Providencia. Esa noche no dormí. Contraté a Marcos Salinas esa misma semana. Exagente del CNI, especialista en contrainteligencia corporativa. Le pagué por adelantado 800.000 pesos y le di una sola instrucción: quiero saber todo. Sin filtros. Las primeras fotos llegaron el 4 de junio de 2023. Esperanza y Arturo entrando al Hotel Villa Premier a las 2:30 de un martes. Salieron a las 7:10. Ella llevaba el mismo vestido que había usado en la primera comunión de la sobrina 2 días antes. En otra foto, del 18 de junio, se besaban en el estacionamiento del Andares como 2 adolescentes. Pero lo peor vino después. Marcos interceptó mensajes de Telegram, sí, habían cambiado de WhatsApp pensando que eran más listos. Ahí estaba todo planeado con frialdad quirúrgica: Esperanza, tu papá ya firmó el testamento nuevo. Si Emilio y yo nos divorciamos después de que muera Roberto, la cláusula de la pensión vitalicia se cae. Necesitamos que el divorcio sea antes. Arturo, tranquila. Victoria Mendoza ya tiene la estrategia. Vamos a alegar abandono de hogar por tus supuestas depresiones, más las pruebas de que Emilio prioriza el trabajo sobre la familia. Con las capturas de pantalla que me pasaste de sus correos a las 3 de la madrugada, queda perfecto. Esperanza, ¿y los niños? Arturo, ya los tengo comiendo de mi mano. El viaje a Los Ángeles en julio con mis millas de American Express fue la clave. Sebastián está obsesionado con el jetta que le prometí. Valeria quiere estudiar en Boston y le dije que yo corro con todos si viven conmigo y con su mamá. Me dieron náuseas. Literalmente tuve que salir a vomitar al baño de la oficina. Pero no grité. No confronté. No hice ninguna escena. Empecé a mover piezas como si estuviera jugando la partida de ajedrez más importante de mi vida. Primero, reestructuré todo el fideicomiso con una fe de erratas ante notario que anulaba cualquier beneficio a Esperanza, en caso de divorcio por causa de adulterio comprobado. Lo hice con una notaría en Zapopan que nadie conocía. Segundo, abrí cuentas nuevas en Actinver y GBM a nombre exclusivo mío y de los niños. Transferí el 68% del efectivo líquido familiar. Legal, silencioso, intachable. Tercero, instalé Keyloggers corporativos en el laptop de Arturo. Tenía todo el derecho como dueño de la empresa, y espejeé el celular empresarial de Esperanza. Cuarto, contraté a Patricia Morales, la abogada más temida en derecho corporativo de todo Jalisco. Le entregué la primera tanda de evidencia en julio de 2023. Emilio, esto no es solo divorcio. Esto es fraude, malversación, asociación delictuosa, acceso ilícito a sistemas informáticos. Estamos hablando de delitos federales que pueden llevarlos a prisión 8 o 10 años fácil, me dijo. Lo sé. Pero necesito que esperen a que mi papá. No pude terminar la frase. Patricia puso su mano sobre la mía. Entiendo. Esperaremos. Pero cuando des la orden, los vamos a aplastar. Mi padre empeoró rápidamente en agosto. Ya no podía comer sólido. Lo alimentábamos con jeringa. Esperanza seguía actuando la esposa y no era perfecta, le llevaba caldos, le leía el periódico, le ponía sus programas favoritos de televisión.
Yo la veía y sentía una mezcla de asco y lástima. ¿Cómo puede alguien ser tan cínica? El 8 de octubre de 2023, a las 4:12 de la mañana, mi papá dejó de respirar. Yo sostenía su mano. Esperanza estaba al otro lado de la cama, llorando. O fingiendo llorar. Ya no sabía distinguir. El funeral fue el jueves, 12 de octubre en el Panteón de Belén. Día nublado, frío para Guadalajara. Llegaron más de 400 personas. Clientes de todo México, ex empleados, hasta el gobernador mandó una corona. Yo estaba junto a la fosa, viendo bajar el ataúd, cuando sentí que alguien se paraba a mi lado. Era Esperanza. Vestida de negro impecable, maquillaje perfecto a pesar de las lágrimas de los días anteriores. Toma, Emilio. Necesito que firmes esto ahora. Un sobre Manila. Lo abrí. Papeles de divorcio. Ahí mismo, con la tierra todavía fresca sobre el ataúd de mi padre. Sentí que el mundo se volvía lento, como en las películas. Miré alrededor, la gente todavía dando el pésame, el sacerdote rezando la última oración. ¿En serio? Ahora, susurré. Es el momento perfecto. Según el testamento, los bienes familiares pasan a la nuera sobreviviente. Mi abogada dice que es incuestionable. Y entonces, como si fuera una coreografía ensayada, Sebastián y Valeria se pararon atrás de ella. Papá, ya tomamos una decisión, dijo Sebastián con voz fuerte, para que todos oyeran. Vamos a cambiar nuestro apellido a Herrera. Arturo nos ha ofrecido oportunidades que tú nunca nos diste. Valeria, con lágrimas que ahora sí eran reales, pero de rabia adolescente manipulada, agregó, queremos vivir con mamá y con él. Arturo sí nos entiende. Arturo estaba a unos metros, con traje negro y cara de funeral, pero sus ojos brillaban de victoria. En ese momento, algo dentro de mí se rompió y, al mismo tiempo, se endureció como el acero. No grité. No lloré. No hice una escena. Solo guardé los papeles en el bolsillo interior del saco, abracé a mis hijos, que se tensaron como si mi contacto les quemara, y dije con voz calma, entiendo. Los quiero mucho. Cuando estén listos para hablar, aquí estaré. Y me di la vuelta para recibir más condolencias. Esa noche, solo en la casa, abrí una botella de Don Julio de 1970 y brindé en silencio con el retrato de mi papá. Te prometí que cuidaría lo que construiste, papá. Y lo voy a hacer. El lunes, 16 de octubre, a las 7:05 de la mañana, Carmen Navarro, nuestra directora financiera, entró a mi oficina pálida. Emilio, alguien intentó transferir 3.2 millones de pesos el sábado a una empresa en Islas Caimán. La firma digital es de Arturo. Sonreí por primera vez en semanas. Congela todo, Carmen. Y avísame cuando Arturo pregunte. Llegó a las 10:17, sudando, con la máscara de compostura hecha trizas. Emilio, ¿qué pasa con las transferencias? Tengo un contrato urgente, le mostré la pantalla con la transferencia fallida. Consultoría Estratégica del Pacífico, S.A. Nunca escuché de ellos, ¿tú sí, Arturo? Se quedó mudo. Blanco. Luego balbuceó algo y salió corriendo. A las 11:30 ya tenía a Patricia Morales presentando las demandas, divorcio por adulterio, medidas cautelares, denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Delitos Financieros. Lo que vino después fue una avalancha. Los contadores forenses encontraron desvíos por 8 millones de pesos en 14 meses, facturas infladas, empleados fantasma, contratos de consultoría ficticios con empresas de Arturo, hasta una capacitación en Miami para Esperanza que nunca existió. Las conversaciones recuperadas de los servidores fueron demoledoras. Entre tantas, Arturo, voz de WhatsApp, cuando tengamos el control del fideicomiso, le damos 5 millones a Emilio para que se vaya callado y nos quedamos con todo. Los niños ni se van a enterar. Esperanza, pobrecitos, son tan manipulables, sobre todo Sebastián. Con tal de tener su coche, firma lo que sea. Cuando los niños escucharon eso en noviembre de 2023, fue como si les arrancaran el corazón. Valeria vino corriendo a mi casa a las 2 de la mañana, llorando tanto que apenas podía hablar. Papá, perdóname, nos usaron, nos llamaron idiotas útiles,
La abracé hasta que se durmió en el sillón, como cuando tenía 5 años y tenía pesadillas. Sebastián tardó más. Pero cuando vio a Arturo esposado en la oficina el 12 de diciembre de 2023, algo se rompió dentro de él también. Vino a mi casa esa noche, me abrazó y solo dijo: «Te fallé, papá». No hubo más que decir. El juicio fue en 2024. Arturo recibió 4 años y 9 millones de restitución. Esperanza 3 años y 4,8 millones. Los vi salir esposados del tribunal. Ella me miró un segundo. No había odio en sus ojos, solo vacío. Hoy, agosto de 2025, la empresa factura 42% más que antes del escándalo. Tenemos 220 empleados, oficinas nuevas en Polanco y Monterrey, y acabamos de cerrar un contrato con Banorte para todo su sistema de detección de fraude interno. Sebastián está en su último año de ingeniería en sistemas en el ITESO, con promedio 9,7, y empieza prácticas conmigo en enero. Valeria fue aceptada en Derecho en la UDEG y quiere especializarse en delitos cibernéticos, para que nunca más nadie haga lo que le hicieron a mi papá. En octubre vamos a lanzar la beca Don Roberto Vázquez. 20 millones de pesos para estudiantes de escasos recursos que quieran estudiar ciberseguridad y ética empresarial. Y yo aprendí que el dolor más grande puede convertirse en la fuerza más poderosa si no dejas que te controle. A veces recibo cartas de esperanza desde el penal de Morelos. Habla de Dios, de arrepentimiento, de segundas oportunidades. Las leo, las doblo y las guardo en una carpeta que dice lección. Porque algunas cosas no se perdonan. ¿Se entienden? Y se siguen adelante. Esta fue mi historia. La más dura. La más real. Y la que me enseñó que cuando alguien intenta enterrarte, a veces solo te está dando la tierra para crecer más alto. Gracias por haberla leído completa. Si alguna vez te traicionan, recuerda esto: mantén la calma, documenta todo, y deja que la verdad haga el trabajo pesado. Porque la verdad, tarde o temprano, siempre gana. Y el nombre Vázquez sigue significando lo mismo que significó hace 38 años. Integridad que no se negocia, trabajo que no se regatea y una familia que, aunque la rompieron en 1000 pedazos, se reconstruyó más fuerte que nunca. Fin 2.2 S Fast.